los cuentos de terror. Un cuento de terror o relato es una narración por lo general breve, perteneciente al ámbito literario o popular y que busca ocasionar en el lector sensaciones de miedo y angustia a través de la recreación de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales por lo regular. Se ha desarrollado prácticamente en todo el mundo y este género ha sobrevivido a través del tiempo y por lo tanto ha permeado en otras formas de representación como son el teatro o la televisión. Por eso es que también existen lo que ahora son las películas del género de terror. Pero los cuentos de terror como género literario tienen una estructura y tienen una forma de escribirse, por lo que ahora vamos a ver cuál es esta estructura para saber cómo escribir mi propio cuento de terror. Como sabemos, las partes de un cuento se dividen en inicio o introducción, el nudo, el desarrollo y el desenlace o final. Más adelante vamos a ver de qué trata cada una, pero ahora nos vamos a enfocar en el proceso de cómo escribir mi cuento de terror, porque hay que prepararnos. En la ficha número 6 que van a resolver, que se llama Preparemos el terror, dice las indicaciones. Contesta el cuadro que se te pide. Recuerda que esto será una guía para que escribas tu cuento de terror y así podrás modificar algunos elementos en tu versión final. Te pide como elementos el título, el ambiente y el escenario, personajes como el protagonista, el antagonista, los secundarios, qué tipo de narrador se utilizará y cuál será el conflicto del cuento, es decir, cómo se va a desarrollar el nudo. También es necesario definir la temática que usaremos para escribir el cuento y realizar un dibujo para profundizar sobre la esencia de nuestro cuento de terror. Así que vamos a pasar a ver cómo se componen estos elementos. El tema del cuento, la temática. En la ficha vas a poder encontrar varias temáticas a la cual tú vas a cerrar la que a ti te parezca de más agrado para escribir tu cuento. Por ejemplo, si cerramos Hombres Lobo, pues vamos a hacer un dibujo después sobre nuestro cuento de terror, ¿verdad? Y esta temática del cuento nos va a ayudar a definir, a escribir la historia y a definir los personajes, los escenarios, y de aquí vamos a partir, vamos poquito a poquito. De aquí definimos el escenario o el ambiente. Esto puede ser cualquiera, puede ser desde una casa embrujada, una tierra extraña, un hospital abandonado, una industria abandonada, puede ser cualquier escenario. Esto es de forma libre. Y en el escenario o el ambiente se caracteriza por ser el lugar principal donde se desenvuelven los sucesos de la historia, es decir, donde interactúan los personajes. El escenario o ambiente casi siempre es el mismo o puede variar, puede cambiar en el transcurso de la historia de un ambiente a otro. Sin embargo, es necesario definir en qué escenario o ambiente se va a empezar la historia para poder tener una guía. Los personajes. En cuanto a los personajes, son todos aquellos que forman parte de la historia, es decir, los que están involucrados en la trama, los que experimentan las aventuras y los hechos que se van a ir escribiendo. Tenemos al protagonista, que es el personaje principal en el que se enfoca la historia y es el centro de todos los sucesos que pasan. Luego tenemos al antagonista, que suele ser el personaje que causa los problemas o conflictos hacia los demás personajes y sobre todo al protagonista, aunque bien puede no existir como tal un antagonista definido como persona, sino puede ser otro personaje o puede ser un conflicto como tal, como una casa embrujada, puede ser. Los personajes secundarios son aquellos personajes que acompañan al protagonista, lo van a acompañar en toda la historia y sirven como relleno también, para que el protagonista pueda interactuar. Luego tenemos que considerar el tipo de narrador que vamos a usar, si va a ser en primera persona o en tercera persona. Pero ¿cuáles son las características de estos tipos de narrador? Bueno, pues el narrador sabemos que es el que cuenta la historia y puede ser que sea en primera persona, que este es el que forma parte de la propia historia. Como vimos, este personaje de acá era el protagonista y puede ser él mismo el que cuente la historia. Y estos personajes, este personaje junto con los demás son los que reaccionan ante los sucesos que pasan, y bien puede expresar cómo se siente conforme va avanzando la historia. En la tercera persona es el narrador omnisciente, que se identifica como una persona externa a la historia. Es decir, es solo una voz que cuenta los sucesos sin ser un personaje. Luego tenemos para escribir
nuestro cuento, tenemos que considerar los recursos literarios. ¿Cuáles son los recursos literarios? Bueno, tenemos como recurso literario el símil y la metáfora. El símil es la comparación entre dos o más elementos usados usando palabras como se parece, se asemeja, se figura, es igual a, como, es decir, es la comparación entre dos elementos, objetos. Puede ser, eres como un sol. Estamos comparando a la mujer con el sol. Las estamos comparando porque en este caso la mujer va vestida de amarillo y por lo tanto el Señor le dice, eres como un sol, porque la está comparando. En cambio, la metáfora es la figura comparativa que no utiliza palabras para unir los elementos, sino que simplemente hace alusión a que ella es un sol y por eso le dice, eres un sol. Entonces, en el símil se compara y en la metáfora se convierte al personaje, en este caso la mujer, como la comparación, es decir, eres un sol. Luego, ¿cómo escribir mi cuento de terror? Tenemos que considerar la estructura del cuento. Se compone de introducción, inicio o planteamiento. Es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Y la introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Es decir, es ese momento de tranquilidad donde se van presentando poco a poco los personajes y todavía no se presenta como tal un conflicto o un problema. El desarrollo nudo o medio es la parte donde se presenta el conflicto, el problema de la historia y allí toman forma y suceden los hechos más importantes. Y luego el desenlace final o fin, que es la parte donde se suele dar el clímax y la solución del problema que se planteó en el nudo. Por lo tanto, aquí finaliza la narración y el cuento en sí mismo. Bueno, ahora les voy a contar un cuento que escribí para que ustedes vean cómo se puede articular y escribir un cuento de terror. Empecemos. El cuento se llama 13 años y dice así. En unos días cumpliré 14 años y eso me pone feliz, pero hace un tiempo descubrí que algo cambió todo. Una tarde estaba jugando con mis amigos, Hugo, Cristian y Miguel, como de costumbre en el campo de fútbol, porque todos los días salíamos a jugar ya que vivíamos cerca. En el partido todos habían anotado por lo menos un gol, pero yo no. Así que en un momento del juego, cuando me dieron un pase, apunté a la portería y tiré muy fuerte, tanto que el balón salió disparado como bala y se fue volando muy lejos. Y siguió rodando aún más lejos hasta llegar a un jardín oscuro como la noche, con una puerta extraña y por alguna razón ahí nunca había gente. Fui corriendo todo ese camino muy rápido hasta llegar al jardín. Entré lo más rápido que pude y agarré el balón. Estaba muy cansado, así que descansé unos segundos, pero el silencio y la oscuridad me provocaron un gran miedo. Así que volví a correr lo más rápido que pude hacia la puerta para ir al campo de vuelta con mis amigos. Corría y corría, pero nunca alcanzaba la puerta. Siempre se alejaba más y más. Corrí demasiado, tanto que ya ni sé cuánto. Estaba tan cansado que decidí dejar de correr hacia la salida y recorrí el parque. Todo estaba oscuro, pero podía verlo todo. Habían unas piedras grandes y extrañas, y de pronto vi que una parecía extraña. Algo dentro de mí me incitaba a ir hacia ella, como un imán. Cuando llegué, vi que esa gran piedra decía Eric Morales, hijo amado, y quedé congelado, porque ese era mi nombre. No podía creerlo. Una vez al año, mis padres vienen a visitarme y platican conmigo. Así pude saber lo que me pasó. Ahora pasan los días y los años, pero yo sigo teniendo 13 años. Bueno, esta sería la presentación del cuento y ahora les toca escribir a ustedes. Un cuento de terror, recuerden, considerando todos los elementos y recursos literarios que vimos aquí. Y vamos a escribir primero una versión como borrador y después, para pulirlo, vamos a escribir la versión final. Recuerden usar el cuadro de la ficha número 6 como guía para escribir el borrador y luego para definir y pulir errores en la versión final. La versión final de tu cuento la vas a subir como comentario a la publicación que se realizará en nuestro grupo privado de Facebook para el aprendizaje. Así que a escribir, ponle creatividad y originalidad y nos vamos a leer cada uno de nuestros cuentos en la publicación. Hasta luego.